La entrevista. Querétaro 24/7. Gracias, son las 9 de la mañana con 27 minutos. Me da mucho gusto saludar aquí en esta mesa de trabajo, como todos los jueves, al abogado Adrián Martínez López. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muchas gracias. ¿Tú? Bien, muchas gracias. Además, gracias por estar con nosotros. Ya no entendemos cómo es el tema del sistema de justicia. La semana pasada hablabas ya de esta situación, mi querido Adrián. Primero, también te debo decir felicidades. Muchas gracias. Fue día del abogado. Le decía a mi abuelita, Pava, entre abogados te veas. Sí. Entre dicen... menos nos veamos en la vida de las personas, mejor. Oye, que les dicen los plátanos, ¿no? No había escuchado. ¿No sabías eso? Ese sí no me lo... No, hombre, hay unas buenísimas. Estuve viendo ahí los memes, los plátanos. ¿Y por qué? ¿Que porque no hay uno derecho? Es la mala fama que tenemos. Pero sí hay muchos, ¿eh? Que Carmen Salinas alguna vez también le dijo a su hijo: oye, hijo, tú que vas a comprar los tamales, ¿por qué no me sacas uno del bote? Y que eres abogado, ¿por qué no me sacas uno del bote? Sí. ¿No? Bueno. No, pues es una profesión que yo creo que no faltan chistes, ¿no? No faltan chistes, no faltan cosas, y además que siempre estás entre al filo de la navaja, porque estás entre lo que debes defender, lo que debes cuidar, lo que debes proteger y lo que pues debemos evitar, pero sobre todo también en una idea en la que la justicia realmente sea para todos, mi querido Adrián, ¿no? Sí, es correcto. El gremio de los abogados debe ser el principal promotor de que la justicia llegue a donde está haciendo falta. Ayer me gustó el discurso ahí con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, el doctor Raúl Cervantes, que decía: es que no basta que los abogados se dediquen a aplicar el derecho, que no basta que los abogados estén buscando clientes para defenderlos en un momento en alguna controversia, tienen que no olvidarse del lado de la perspectiva humana que tiene que tener el derecho. Y me parece, y la pregunta ahí sería, mi querido Adrián, ¿la perspectiva jurídica puede ser realmente una perspectiva humana? ¿Debe tener una perspectiva eminentemente humana, o lo humano no va junto con la idea de la perspectiva jurídica? Fíjate que completamente de acuerdo en el sentido de que la perspectiva de la actividad debe estar en primer lugar la actividad, la dignidad humana. Sí. Desgraciadamente nosotros nos hemos abocado mucho a defender los intereses de nuestros clientes conforme a la experiencia que tenemos en otros asuntos, a la forma en la que resuelven los jueces, que a veces pues no es benéfico para nuestros clientes. Sí. Buscamos un arreglo que probablemente no sea en beneficio de los clientes. En los casos, por ejemplo, de las custodias, de las pensiones alimenticias, sí. Pues lo que uno busca es obtenerle al cliente, a fin de cuentas, un beneficio económico o que su contraparte no sea beneficiada económicamente, y nos olvidamos de muchas cuestiones que están alrededor, pues como es el bienestar de los menores, de los niños, sea, incluso los abogados les decimos: oye, vamos a iniciar un juicio de custodia a los papás, a los hombres. Decimos: hazte la idea que 3 o 4 meses no vas a ver a tus hijos porque nos tenemos que defender, y si tú empiezas a ceder emocionalmente, pues nos vas a echar a perder el asunto. Entonces, te marrullerías, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos cambiar esta dinámica, poner en primer lugar la dignidad humana y los valores y principios de y podemos pensar en un principio ético. Ayer decía el presidente del Colegio de Abogados Litigantes también, y también les enviamos saludos por lo que esto puede significar, pero decía la perspectiva ética de lo que hoy, y parece que es una palabra que está en desuso, que es una palabra que ya no se escucha, es una palabra que ya nadie sabe lo que puede significar o lo que tiene que significar, o hablar de honestidad, o hablar de congruencia, o hablar de imparcialidad y de justicia. Desde una perspectiva jurídica es posible, mi querido Adrián, en estos tiempos que estamos viviendo hoy en Querétaro, en nuestro país. Sí, no, por supuesto, más ahorita que en otras épocas, porque está todo a la vista, como hemos platicado en otras ocasiones. Pues ya las cosas son infinitamente más transparentes de lo que eran anteriormente. Entonces yo le comentaba a algunos de mis clientes: ya como abogado es muy difícil esconderle a un cliente que va mal su asunto, porque el propio cliente ya puede ir a checar al juzgado por medio de internet, puede consultar las listas de acuerdos, etc. Entonces, esto nos obliga a nosotros, esta transparencia, estas tecnologías, esta nueva dinámica, a ser mucho más abiertos, más honestos con nuestros propios clientes. Claro. Desgraciadamente, te platico, la semana pasada me busca una clienta, me dice: oiga, yo no sé nada de mi asunto desde hace 2 años. ¿Y luego? Y he estado
buscando al abogado y me dice que ahí va. Le dije, pues lo que te acabo de decir, vamos a preguntar. Sí, sí, pues sí. el asunto ya estaba resuelto en su contra desde hace 2 años, Sí. ya hay muy poco que arreglarle. Y nada más por el simple hecho de que el abogado no la atiende, o sea, no le contesta las llamadas, no le informa adecuadamente. Sí, claro. Y eso también es responsabilidad del abogado. No, por supuesto. Sí, Porque claro. luego empieza uno con un abogado y luego acaba uno peleándose con el abogado. Sí, pues es un problema recurrente y te puedo mencionar infinidad de temas así que desgraciadamente promueven la fama indebida que tenemos los abogados, Sí, porque claro. como en todos los casos, pues no hay que generalizar, hay abogados Como en todos lados, como en todos sí, lados. como en todas las Sí, actividades. sí, Entonces, claro. pero sí tenemos que voltear esa percepción. Ayer me platicaban a mí de un ejemplo que no lo podía creer porque se trataba de un litigio. El abogado llegó y le dijo a la familia, ¿sabe qué? Tiene que depositar usted 80,000 pesos. Y le dijo a la familia, oiga, pero pues es lo único que tenemos, es el único patrimonio que podemos disponer. Bueno, mire, aquí hay que depositarlo para que el juez vea que usted tiene voluntad de arreglar y de atender esta situación. Y entonces, pues sí, la señora con muchas dificultades, con muchas carencias, dijo, aquí están los 80,000 pesos, los juntó y cumplió pues con ese trámite que le decía el abogado. Pasa el proceso y entonces le dicen, pues sí, efectivamente la señora gana el juicio. Y le dice, me estaba platicando ahí por teléfono, ¿y qué sigue ahora, abogado? No, pues ahora hay que pedir que le devuelvan su dinero, ese dinero que usted había depositado. Ah, bueno, pues muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que esperar, hay que hacer un escrito, y luego ya lo traemos para que le regresen a usted su dinero. Pues sí, pasó un mes, pasó 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, y la señora dijo, oiga, ¿no se le hace, abogado, que ya es demasiado tiempo que ha pasado para que me devuelvan mi dinero? ¿Qué estará pasando? ¿No habrá algo irregular? No pasó nada más que, pues déjeme ver qué fue lo que ocurrió. Ya va el abogado otra vez, y pues el abogado nunca más volvió a aparecer. La señora llegó a preguntar con otro abogado, oiga, aquí había un depósito de 80,000 pesos que habíamos hecho en tal fecha, tal lugar, tal parte. Ah, sí, este depósito ya se cobró. Sí. ¿Y cómo que se cobró? Sí, ya se cobró. ¿Y quién lo cobró? Su abogado. Sí. Pero ¿y cómo? Sí, su abogado, que bueno, ya para qué te platico, me dijeron el nombre y ahí lo tengo, y un día le voy a decir quién es ese abogado. Uy, un abogado, súper abogadazo, ¿eh? El abogado, y ahí tengo el nombre, ya estoy yo nada más tratando de armar un poquito de más elementos, de saber cómo fue que ocurrieron esas cosas, y lo voy a denunciar. Sí, Lo voy a denunciar porque me parece una falta primero de ética y de respeto y de profesionalismo a lo que le pasó a esta familia, que se amparan con una persona que supuestamente los va a proteger, y resulta que esa misma persona es quien les roba, porque nos decían, me decía la señora, fuimos y nos dijeron, no, su abogado, porque tenía un poder para defender a la señora, fue y cobró esos 80,000 pesos. Hace ya, no me digas, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada. No, ¿Ya? pues hay que perseguir ahora a ese abogado. No, ¿para qué te platico? Y es un abogado conocidísimo, muy conocido aquí en Querétaro. Yo un día les voy a decir de quién se trata, porque me parece que independientemente de la influencia, porque luego también hay, no, espera, yo soy amigo del procurador, es mi cuate, mi piquete de ombligo, va a comer a mi casa, porque también hay eso, mi querido Adrián, claro. ¿no? Soy amigo del juez, es mi cuate, me debe 2 favores, le vendí un coche, le compré en 2 casas, y entonces hay ciertas relaciones, y entonces así es como se hace realmente el amparo de la justicia, de la gente que se amparan, por lo menos, o buscan la ayuda de un abogado, y que resulta todo lo contrario. Sí, y como tú mencionas, hay infinidad de casos que nos podemos echar todo un día completo y más narrando asuntos. Y anexos. Sí, y la verdad es que pues es un tema que ahí sí es única y exclusivamente responsabilidad de los abogados, porque no podemos esperar que los clientes pues estén supervisando su trabajo todos los días, o que ellos sepan, por ejemplo, dónde está la oficina de consignaciones, claro. o si el recibo es verdadero o lo están pirateando, que se dio hace unos años una serie de hechos de forma muy continua aquí en Querétaro, que los abogados decían, no, a ver, yo le ayudo, hay que consignar unos pagos de renta para que ustedes no lo saquen de la casa, y falsificaban los recibos de la central de consignación. Entonces, sí es un tema... Esa gente debería estar en la cárcel, creo yo. Sí, digo, por lo menos ser sancionados, no, que pues se les retire su han cédula engañado a la gente, ¿no? Sí, claro. Y no ha habido casos de esos, ¿no? Por lo menos. Fíjate que yo que tenga conocimiento, ¿no? Creo que dentro del tema del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, una de las medidas cautelares que puede imponer, pues, por ejemplo, para la denominada malpraxis, es suspender
a un abogado de que realice esta actividad en lo que dura el juicio, o ordenar que le cancelen su cédula profesional. Sí, claro, que debería ser un procedimiento al que tendríamos que tener derecho los ciudadanos. No, sí, claro. Bueno, yo quería que habláramos porque tengo todavía dudas de lo que es el sistema de justicia penal adversarial, así se llama por lo menos, que a nivel nacional sigue habiendo muchas inconsistencias. Hoy, en días pasados el mismo la CONAGO, el gobernador Domínguez, hablaba de la necesidad de que se revise, que los mismos diputados vuelvan a incidir para que esto se modifique y para que las personas que cometieron algún delito considerado grave pues no queden en libertad o no purguen este proceso en libertad. Es un hecho que puede ocurrir si no hay esa modificación, y si a los diputados les vale sombrilla, mi querido Adrián, esto así se va a quedar y esto va a tener repercusiones, obviamente, ¿no? Sí, mira, es un tema que es una percepción que tenemos y una cultura muy arraigada en nuestro país, de que la prisión debe de ser la primera instancia, no la última, como platicábamos la ocasión anterior. Mucha gente dice, no, es que yo quiero que esté en la cárcel. Pero este es un problema que se nos está saliendo de las manos, porque alrededor de 4 de cada 10 internos no están sentenciados. Entonces, hemos hablado aquí de los malos tratos que hay en las prisiones, de todos los problemas sociales que generan, etcétera, etcétera. Entonces, el tema que está ahorita, por así decirlo, en el tintero, es si hay que ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, o sea, lo que anteriormente conocíamos como delitos graves. Anteriormente había delitos no graves y graves. Todos los graves, los procesos se tenían que ser en prisión. Ahora no, ahora hay una lista muy limitada y la mayor parte de los delitos alcanzan beneficios de la libertad, o de purgar ese proceso en libertad. Exactamente, pero esto no quiere decir que no te vayan a sentenciar. Pero imagínate, ¿no? Sí, pero creo que lo que estamos omitiendo en esta ecuación, por así decirlo, es que la propia ley previene que las personas que tienen cierta peligrosidad o cierta reincidencia, aunque no sean delitos graves, entre comillas, tengan que compurgar el proceso en prisión, tengan que estar recluidos. Esta chamba, por así decirlo, es de la autoridad ministerial, de acreditar que esta persona es peligrosa porque ya se le ha condenado, porque ya se le ha... Pero eso no sería en contra de los derechos también de esas personas. Estoy siendo abogado del diablo. No, porque no es lo mismo una persona que, como se le conoce, que es primo delincuente, que posiblemente está cometiendo un robo por primera vez, por necesidad, por mala influencia, etcétera, que una persona que se dedica a eso, que reincidente, que ya lo sentenciaron 2 o 3 veces, que lleva un robo con violencia. Y que ya estuvo 8 años en la cárcel y en esos 8 años aprendió lo que no había aprendido durante todo lo demás, y salió mejorado y aumentado. Sí, y a nivel federal... ¿Pero no es muy subjetivo? ¿No es muy subjetivo eso? Pues desgraciadamente aquí pues son cuestiones subjetivas que hay que ajustar a cada caso en particular, porque yo no le puedo, volviendo al asunto, yo no le puedo aplicar la ley y dictar una prisión preventiva a una persona, te insisto, que a lo mejor es su primer delito, claro, que a lo mejor está... pero ¿a poco pues decir, mira, este cuate es buena onda, este cuate mira, robó porque no sé qué cree, estaba deprimido y un día le pasó y además mató a 3, pero pues, la verdad no quería matar a ninguno, no sé. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Sí, sería un caso extremo, pero pues es labor de su defensa acreditar que no es peligroso, pero también, como te mencionaba, la propia ley le impone a las autoridades incorporar unos centros para analizar la peligrosidad de las personas que pueden ser sujetas a proceso, que a nivel federal no se ha hecho. Como hemos comentado, el comisionado Renato Sala se le ha pasado diciendo que el incremento en la inseguridad es por el nuevo sistema de justicia penal, pero la federación no ha implementado esta medida. O sea, ellos llegan únicamente con la acusación muy endeble, pero sin un estudio de la peligrosidad de estas personas. Pero entonces, ¿sí o no estas personas van a poder salir a la calle si las cosas no se modifican o si la ley sigue como está, este sistema penal sobre todo? Fíjate que esa pregunta es muy clarificadora y muy importante que la toquemos. Sí hay la posibilidad de que las personas que están compurgando una pena, que llevan más de 2 años en prisión sin sentencia, o que están en prisión por delitos que actualmente no son considerados de prisión preventiva oficiosa, tienen
la posibilidad de promover un amparo y solicitar su liberación. No es un tema que es automático. No es como dijo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que pues casi mañana se va a abrir la puerta y van a salir 13,000. Que todos los que estaban en esa misma situación, independientemente de quién se trataran, podían quedar en libertad, más de 4,000. Exactamente. Ahí en la Ciudad de México. No es en automático, no es, oye, ya a partir del 1 de agosto, el 1 de septiembre vamos a abrir la puerta y esas personas van a estar en libertad. Y como él dijo, sociedad, prepárese. O sea, ¿cómo nos preparamos? Ahora nos preparamos pensando, decir, es que los que estaban en la cárcel ahora ya van a estar en libertad, o que las cárceles ya no alcanzan y la gente que están buscando solamente la forma en la que, pues, para que no nos cueste tanto dinero, porque los reos nos cuestan y mucho dinero, pues mejor que los mantenga su familia, ¿no? Sí, no es así. O sea, ellos tienen que promover un medio de defensa. Un juez federal tiene que analizar si cumple con los requisitos, porque si bien es cierto, posiblemente ellos están por un delito que no amerita prisión preventiva, pero pues a lo mejor traen otros 3 o 4 procesos encima y no pueden salir. Correcto. O posiblemente tengan antecedentes penales, hayan sido reincidentes. O sea, no es así en automático como lo han querido vender. Y si hay posibilidad finalmente de que el Congreso del Estado realmente pues redimensione esta situación y eche o dé marcha atrás para que esto funcione como lo han propuesto por lo menos algunos gobernadores, incluyendo el de Querétaro. Aquí el tema es que es una iniciativa que se tiene que tocar y resolver en el Congreso Federal, porque recordemos que en principio el sistema oral deviene del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces es una homologación para todos los estados. Entonces quien tiene que hacer esa modificación es el Congreso Federal. Sí. Hay 2 iniciativas, una en el Senado y una en Cámara de Diputados, pues por así decirlo, contradictorias. Una que dice, a ver, portación de armas debe ser prisión preventiva oficiosa, y hay otra que dice, no debe de haber ningún delito que en automático sea prisión preventiva oficiosa. Ayer el gobernador, por ejemplo, hablaba del tema de huachicoleo, de lo que pasó en San Juan del Río ayer, y decía, es que también estas personas que sean detenidas por robo de combustible tendrían que purgar su condena o su proceso en prisión y no en libertad, como actualmente ocurre. Yo coincido parcialmente con el gobernador, pero también tenemos que tomar en perspectiva las cosas completas. O sea, muchas de esas personas que pueden estar involucradas en ese delito, pues no son las personas que de verdad queremos que estén sentenciadas. Es una cadenita. Es una cadena, y normalmente, pues desgraciadamente en nuestro país se perjudica a la pobreza o a la falta de recursos. Entonces, el último del eslabón, que es el que pues a lo mejor lo único que hace es llevar las garrafas de donde las están almacenando a quien se las va a comprar, a él al que vamos abrir la zanja, al que va a abrir la zanja. Exactamente, es al que vamos a los empresarios que compran la gasolina robada y que luego la revenden en las gasolineras. O la gente que está involucrada de Pemex, pues nunca va a pisar la cara. Funcionarios. Entonces, yo creo que sí o debe de los ser. Gobiernos del Estado, de los gobiernos municipales, ¿no? En muchos estados de la República. Sí, yo creo que sí debe de ser un tema que se debe incorporar, pero pues con sus reservas, o sea, para analizar caso en particular. Ya me quedé y a lo mejor en la próxima lo podríamos retomar. ¿Aumentar penas disminuye la criminalidad? No, ya está comprobado que no. Te voy a poner un ejemplo así, súper claro. El Estado de México es la entidad que tiene el primer lugar en secuestros. Es la entidad que a la vez tiene la pena más alta en secuestros, y lo más importante, la pena de secuestros en el Estado de México es mayor que la de privar a una persona de su vida. Es mayor la pena de secuestro que de homicidio. Y es el Estado con mayor incidencia en secuestro. Exactamente. Bueno, ahí lo reflexionamos la próxima vez si no tienes inconveniente. Mi querido Adrián Martínez López, muchas gracias. Teléfonos, ¿dónde te ubican? Si hay alguna redes sociales en las que te puedan comunicar también. Sí, con mucho gusto. Mi celular es el 442-359-4141, y en Twitter estoy como @MartínezAdrián. En los 2 medios estoy a la orden de todos ustedes. Como siempre, mi querido abogado, que tengas buen día. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos al pendiente como todos los jueves en este espacio de noticias, aquí en Querétaro 24/7 Noticias. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida. Su opinión siempre la más importante. Pausa y volvemos.